13 y 14. Le estoy hablando, vamos a hablar un poquito sobre el maltrato de los hijos. Fíjese, por eso quería que los muchachos estén así pueden codear a sus papás. Pero, mire, es importante, porque fíjese que cuando habla Mateo 19:13, le voy a leer yo hoy este día. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Y qué hicieron los discípulos? Los amonestaron o los reprendieron. Dice, pero Jesús dijo, verso 14, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero entonces, mire, hermano, aquí hay una situación bien curiosa, porque ahora dice que llevaban a los niños para presentarlos a Jesús para que él los bendijera. Pero ¿qué hicieron los discípulos? Estorbar. Ahora vea la cuestión, porque fíjese que dice que los reprendieron. ¿Sabe que eso se puede decir? Les prohibieron que se acercaran a Jesús. Dice ahí, les reprendieron, les prohibieron, les censuraron. No se pueden acercar a Jesús. Todo el mundo quería saludar a Jesús. Pero entonces mire el punto, porque ahora, ¿qué es lo que pasa? Mire, Jesús era igual que ellos. No. Mire, hace muchos años, le voy a decir, en el año 2000, nosotros atendimos a un hermano que vino a predicar de Puerto Rico. Él era del ministerio de Yeye Ávila. Y él nos contaba algo bien interesante. Dice, mire, si usted va y tiene la oportunidad, platica con el hermano Yeye Ávila, un amor de gente, un dulce, una gente que da gusto platicar con él. Pero tenía el grupo de gente, no sé si eran pastores de adjuntos, ayudas, que no eran igual y trataban mal a la gente y no dejaban que la gente se acercara a él. Y decía, lamentablemente eso impide que la gente tenga un acercamiento, y eso es malo, porque ahora mire, aquí está Jesús. Ahora, ¿qué querían? Aunque sea la mano que le ponga. Y que si se recuerda que aquella mujer dijo, si tan solo tocare el borde de tu mano. Ella tenía una expectativa con tocar el borde, la ropa. Ahora imagínese que le pusiera las manos encima a un niño. Ya no iba a molestar a ese niño. Ya solo ahí era ganancia, ¿o no? Pero mire, hermano, entonces regresemos, porque ahora ¿qué es lo que ocurre? Mire, viene Jesús y había algo interesante. Pero mire, me puse a ver una situación, porque fíjese que hace unos días surgió una noticia, eso es a nivel mundial. Usted sabe que la Organización de las Naciones Unidas tiene prácticamente injerencia a nivel mundial. Es el Concilio de Naciones. Pero hay un señor que, fíjese que es el encargado, déjeme que le diga esto, ¿cómo se llama el cuate? Es el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fíjese, es decir, el hombre más importante de la ONU en relación a derechos humanos dio una declaración en Inglaterra. La declaración es que dice que se está violando los derechos de los niños cuando se les lleva a la iglesia. Vean la situación, porque ahora ellos lo están hablando como derecho de los niños. ¿Cuál es el derecho de los niños? Quedarse en su casa, que usted no lo lleve. Ahora, solo una cosa se le olvidó de contar a él, que él es musulmán. Y esos son fastidiosos. Entonces, mire, ahí hay un problema, de eso tendríamos que hablar, pero no, el punto no es lo que él hace, el punto es, vea, porque el parámetro bíblico es contrario a lo que él dice, porque el parámetro bíblico dice, instruye al niño, ¿cuándo? En el principio de ¿qué? De tu carrera, y cuando fuere viejo, no se apartará. ¿Se da cuenta? Entonces vea cómo hay un levantar, y el apóstol decía esto, y es muy cierto. Mire, hermano, mataron en una discoteca de homosexuales ¿dónde fue? Ahí en Orlando, mataron 40 y algo, y la noticia a nivel mundial, incluso conciertos para apoyo de ellos, hasta un monumento van a hacer. Incluso, no me recuerdo si era Marcos Witt o Jesús Adrián Romero, iban para un evento para consolación del evento que se dio. Hermano,
Vean ustedes, en la noticia cristiana aparece. El punto está que, mire, dijeron esto, pero mataron 170 cristianos, ni siquiera salió. Sí. Hermano, mire, ¿qué es más importante de las noticias? ¿Ah? Ese es el punto, porque mire, cuando usted agarra un periódico, yo leo periódicos, la noticia más importante va a ser lo que impacta y lo que atrae más compradores de periódico. ¿Cuál es la noticia de mañana? ¿Cuál es la portada? Ronaldinho. Exacto. Ahí está. Esa es, desde allá hoy empezaron las noticias. ¿Ah? Y ahí está, sí. Eso es cierto. O también la final de la Copa de Fútbol. Ya es una de las dos. O las dos, a ver. Pero mire, se da cuenta. Pero eso no es más importante que otra serie de atentados, eventos y cosas que se dan. Pero les repito, ese es el punto. ¿Y eso qué dirá usted? Pues mire, me interesa algo, porque cuando usted empieza a revisar la Biblia, nos está mostrando actitudes que, le repito, se están manifestando en casa, y en algún momento usted debe de considerarlo. Mire, en algún momento le he hablado de esto, pero déjeme que le repita. Tal vez en otra que se la diga, tal vez ahora sí me hace caso. Miremos Génesis. Lea el libro de Génesis, capítulo 33, verso 2. Verso 1 y 2. No me tiempo. Y levantando Jacob su mirada, vio, he aquí que venía Esaú y con él 400 hombres. Entonces se repartió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas, e hizo que pasaran primero sus siervas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y al final Raquel con José. Ajá. Entonces, mire, ese es el orden de José. José tenía un problema. En la época antigua tenía 4 mujeres. Fíjese, 2 siervas, Lea y Raquel. Pero cuando vio a su hermano, él cuando salió huyendo de su tierra, salió peleando con su hermano, que dijo que lo iba a matar. Ahora dijo, cuando se muera mi papá, mato a mi hermano. Ahora el papá, no sé si ya estaba muerto. Pero 20 años después regresa a él y cuando lo ve, primero las siervas con los hijos. Y los hijos eran de él. Pero primero puso a las 2 siervas. Ahora ya las quitó. Ya las colocó, perdón. En segundo lugar puso a Lea con los hijos. La que más hijos tenía era Lea. Creo que tuvo 6. Fíjese. Sí, pues son 6 de Lea, 2 Bilha y Silpa, 2, 4, 10 y 2 de Raquel. Ahí está. Fíjese, ahí eran 10. Ya los puso adelante. Y de último pone a Raquel y a José. O sea, prefiero que se mueran estos, pero que no se me muera Raquel ni mi hijo. Los demás eran hijos de él también. No, usted no ha visto un problema así como esos en alguna oportunidad. Le voy a leer un complemento, tal vez usted se forma la idea. Génesis 25, 28. Dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Cuál era el problema en esos dos campos? ¿Ah? La preferencia. Mire, hermano, usted fue el hijo preferido en casa. Mire, le conté que hace muchos años yo estuve en la zona 5 y hablaba una hermana, me dijo, mire, yo tengo un problema, decía, porque mi hermano mayor era un varón, es el preferido de mi mamá. Después sigo yo, decía la hermana, y después está mi hermanita, y es la preferida de mi papá. O sea, la mamá con el hijo, el papá con la hija pequeña, y ella está en medio. ¿Quién la amaba a ella? Ella está y ella se daba cuenta. Incluso me decía, mire, otra hermana me decía, íbamos y eran creo que 5. ¿Y a dónde vamos a comer? Decía el papá. Todos, vamos a pollo, vamos a pollo, vamos a pollo. Y la hija consentía, ¿qué querés, nena? Hamburguesa, vamos todos a hamburguesa. Igual que usted, ¿verdad, hermana? Que te lo lleva a los dos lados. No, pero entonces veo una cuestión, porque le repito, ¿cómo estamos nosotros perjudicando o cómo nos perjudicamos? Porque ese es de doble vía.
Puede ser que en algún momento uno comete ese error, pero puede ser que en algún momento, hermano, cometieron ese pequeño error con usted. El hecho de ver un hijo consentido. Hermano, no hablemos hijo, hablemos del hermano consentido, porque le repito, usted dice no fue consentido. Entonces, si tu hermano fue consentido, ¿qué le compraban a él? ¿Cómo le daban a la hora de comer? ¿Igual a usted o más? Hermano, usted no se da cuenta que uno solo ve dos hermanos y dice, este le quitaba la pacha al otro, de plano, ¿verdad? Porque uno se ve así y el otro se ve así. Hermano, ¿no será que hay en algún momento un problema como ese? Mire, por eso un maltrato puede ser eso en la preferencia que yo tengo. Ahora, ¿por qué? Porque mire, usted y yo nos equivocamos. Usted y yo nos equivocamos en algún momento, o se equivocaron con nosotros, pero recuerde, uno de los planes de Dios no es eso, porque hay una situación que usted tiene que recordar. Dios está dándonos sabiduría y entendimiento para que cambiemos nuestra manera de vivir, que cambiemos nuestra conducta. Y si usted no hace eso, hermano, va a afectar, porque ese es un cuadro que al final los hijos van a plantear sobre su propia vida. Génesis 42, 37. Ese lo platicamos hace un par de semanas, según me recuerdo. Enseguida Rubén dijo a su padre, mencionarás muerte a mis dos hijos, que no te lo traigo, déjalo a mi lado, no te lo devolveré. Ajá, mire, ahí hay un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que puso él a sus dos hijos en garantía. Ahora, vea la cuestión. Porque, ¿qué dijo? Si no te traigo a Benjamín, matas a mis hijos. ¿Qué seguridad tenía él de que los iba a poder devolver? Hermano, ¿qué seguridad tenía? Si no sabía qué iba a pasar allá en Egipto con Benjamín. ¿Qué sabía él si en lo que iba camino a Egipto un accidente de tránsito? Se descarrilaba el camello, hermano. Es que mira, hermano, en realidad es que ¿sabe cuál es la manera de pensar de muchos? Hermano, dentro de 2 años tengo tal cosa, pero ¿qué dice el libro de Santiago? Digamos, si Dios quiere que mañana haremos tal cosa. Uno tiene que aprender a vivir a corto plazo, recordando que el tiempo que nos dieron es lo que tenemos ahorita. Así es como hay que empezar a caminar. Fíjense, pero entonces mire, tiene eso y Nehemías 5:5 dice, cuando llegan ellos a hablar con Nehemías y le dicen, mira, fíjate, dice, nosotros primero como no teníamos para comer y empiezan a contar toda la historia, pero después dice, dimos a nuestras hijas y dimos a nuestros hijos en garantía, los pusimos en servidumbre para recoger dinero y para poder comer, para pagar impuestos, y empezaron a contar todo. Y dice que habían empeñado tierras, empeñaron todo lo que tenían. Y dice, y lo peor es que ya no tenemos dinero, no solo para comer, mucho menos para rescatar de la servidumbre. Mire, hermano, esa es una cuestión delicada, porque ¿sabe qué es el problema? Ahora, ¿por qué entregaban ellos a sus hijas a servidumbre? No tenían dinero. Ahora, usted conoce un problema que se da a nivel de hogar en algunos casos. Mire, yo he platicado con gente y me dicen, el hogar creció, habían muchos hermanos tal vez, los ingresos eran mínimos. Entonces, ¿qué hicieron? A un hijo, a una hija lo mandan donde los abuelitos. ¿Y quién los trata mal a ellos? Los tíos. ¿Usted sabe por qué dormía el hombre llamado el profeta Samuel junto al arca del pacto? Porque él dice que lo llevaron al templo cuando lo destetaron. Podría ser un par de años, ¿verdad? Ya tenía 2 años, ya casi se podía valer por sí mismo. Vino él, empezó a desarrollar su vida. Pero, hermano, ahí estaban los hijos de Elí. Y dice la Biblia que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Hermano, eran gente que ni siquiera conocía a Dios y estaban en el tabernáculo. ¿Cuánto lo han de haber molestado? No sé, pero hermano, tal vez no tenía dónde dormir, que lo único, allá nunca molesta a nadie junto al arca del pacto.
se acostumbró a vivir con la presencia de Dios. Pero ¿cómo estaban los demás? Mire, hermano, tal vez lo andaban corriendo para pegarle. ¿Qué hacía? Solo se metía al lugar santísimo. Nadie se metía. Si una vez al año se metía el sumo sacerdote y si entraba mal, se moría. ¿Y cómo entraba Samuel? Tranquilo. Pero vean la cuestión. El punto es que mire cómo vive un niño que tuvieron que desarrollarlo en esa condición. De veras, mire, la marca en algún momento queda por año. Ya un hombre, una jovencita, ya está ahora con los padres y no entiende que fue por necesidad económica. Sí, pero ella no contó los sufrimientos que tuvo. Porque ¿de qué la agarraron a la jovencita en ese tiempo? Una niña de muchacha. Tenía que hacer todo lo que la abuelita quería y todo lo que los tíos y las tías querían. Y nada que le regalaban dinero. Y si no cumplía, le pegaban. ¿No será, hermano, que alguien comete errores como esos? ¿No será que por eso hay gente que ahora que ya es adulto se está amargando o vive amargado porque solo está recordando la mala etapa que tuvo que vivir? Cuando tendría que aprender a ser libre. Y como consecuencia del dolor antiguo, ¿qué hace? Ahora trata mal a sus hijos también. Es que ustedes no vivieron eso, gracias a Dios que no lo vivieron. Porque usted ahora está bien. Limitado, pero está bien. No tiene necesidad de hacer eso. Pero mire, hermano, ¿cuál es el problema? ¿No será que usted tiene que reflexionar un poquito en eso? Y mire, ese es un problema delicado, porque ahora mire este otro. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 21. Léalo precisamente los hijos de Eli, Ofni y Finés. Ofni creo que significa boca de serpiente. Qué nombrecito, ¿verdad? El otro significa montañés. Fíjese, pero entonces viene él y en eso la batalla, los filisteos dicen que cuando oyeron que en el campamento de Israel hasta tembló del júbilo, que el arca vamos a ganar. Y no, perdieron la batalla. Les quitaron el arca del pacto, murieron un montón, todo lo que ocurrió. Entonces vino la nuera y cuando dieron las noticias que el suegro estaba sentado junto a la puerta, ahí en una silla, tranquilo, cuando de repente le dijeron lo que pasó, se hizo para atrás y se desnucó, es decir, se golpeó la cabeza, se murió. Entonces se murió el cuñado, se murió el esposo, se murió el suegro, se fue el arca del pacto, perdieron la batalla, todo dolores de parto y nació un bebé. Y precisamente lo que le puso de nombre fue Icabod, que significa sin gloria. Uno de los problemas que hay es que a veces la gente pone nombres y hace una mala administración de nombres. ¿Por qué? Porque lo usa en base a eventos. ¿Por qué le pusieron ese nombre a Manasés? Viene José. Ya había pasado la etapa difícil, que era como de 17 años cuando empieza la historia de él. Ahora ya pasó él esa etapa. Llegó a los 30 años, más o menos ahí, cuando se presentó ante Faraón y empezó como gobernador, segundo en el reino, a planificar, levantar silos, todo iba bien. Entonces, en lo que estaba ahí, le dieron esposa. Y cuando estaba ahí, el primer niño, y le dijo, le voy a poner como nombre Manasés, porque Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. ¿Cómo se iba a olvidar si todos los días decía Manasés? ¿Por qué le puso Manasés? Porque le olvidé la casa de mi papá. Todos los días se recordaba la casa del papá. Él tenía el dolor. Él tenía el dolor de lo que había pasado con sus hermanos. Él tenía un problema en su corazón. Y eso es lo que, hermano, hay que tener cuidado aún con los nombres con los cuales usted agarra a su hijo. Le conté a un amigo, mire, usted lo conoce, es comediante, Josué Morales, Don Cheyo. Ese sí lo conoce usted. Hermano, usted, como no oye radios cristianas, oye esas. Entonces, fíjese que un día platicamos, es que nosotros estudiamos hace 500 años juntos. Pero él un día nos contaba que precisamente había la que era la reina del instituto donde estudiamos, muy bonita, por algo era la reina, y a él le gustaba. Pero como él es tímido, fíjese,
Él es bastante tímido para, en ese momento, pues, que era, imagínense, uno andaba como 16, 17 años, hermano, la timidez, y le gustaba, pero no le, hablaba con ella, pero nunca le dijo nada. Y a ella le gustaba a él también. Total, miren, nos graduamos, cada quien agarra su camino, y vino ella y se casó, formó su hogar, y él hizo lo mismo. Pero cuando ella vino y tuvo su primer niño, le dijo a su esposo, pongámosle de nombre Josué. ¿Y por qué Josué? Dijo él. No, pongamos el nombre de él, cabal. Al segundo le pusieron de nombre Josué. Y fíjese que de repente, una vez, ya años después, en una reunión, y llegó ella con su esposo, mira, te presento a mi gran amigo Josué. Ah, dijo él, con que Josué, ahí entendió. ¿No será, hermano, que usted le puso a su hija el nombre de una ex? ¿No será, hermana, que usted tiene ese problema? Y usted no sabe por qué el papá odia al niño, pero solo porque oye el nombre. Nah, no, tampoco. Pero, hermano, ¿no será que hay un problema así? ¿No será que en algún momento uno abrió una puerta para un dolor? Porque ¿qué se recuerda? Ah, es que me hubiera casado con aquel. No se casó, ¿qué se lamenta? ¿Qué tiene que hacer? Es que, mire, hermano, eso es lo que usted tiene que considerar en su corazón. El hecho de que en algún momento, mire, usted puede, le repito, poner un nombre de una manera equivocada. ¿Por qué equivocada? Porque viene usted y está haciendo algo que no es lo correcto. Está haciendo algo porque a usted le parece bien. Incluso, hermano, mire, por mi casa hay un muchacho. Fue muchacho corrigiendo. En su época él tuvo un accidente de tránsito y tiene aquí una cicatriz en la frente. Aquí, no es 666. Es solo una cicatriz, fíjese, hermano. Pero él tiene una cicatriz. Y como en ese tiempo había una película, el apodo que le pusieron es Chucky, el muñeco diabólico, por la cicatriz. Pero ahora, ¿sabe qué apodo le pusieron al hijo? Él mismo. Él heredó el apodo y el niño no tiene ninguna cicatriz. Entonces, ¿se da cuenta cuál es el problema que hay? Hermano, ¿no será que en algún momento usted está poniendo usted con qué cariño le dice un apodo a su hijo? Sí, pero debemos de, hermano, ¿no será que tenemos que empezar a reflexionar? Porque fíjese que, por ejemplo, estaba ¿cómo se llamaba? Noemí, y Elimelech, en el primer libro de Ruth, empieza y agarraron camino a Moab fue, ¿verdad? Sí. Entonces ahí encontraron a Ruth, ahí se casaron todos, pero ellos tenían dos hijos, Kelión y Malión, que se casaron con Ruth y con Orfa, ¿verdad? Pero fíjese que cuando uno empieza a ver, mire, solo el nombre de Kelión, mire, se puede traducir como desperdicio. Mire qué nombrecito, desperdicio. Se puede traducir también como languidez o languidecer. Languidecer significa apagar el espíritu. Se puede traducir también como decaimiento. Ay, se me dijo qué pereza la que me da. Qué nombre, qué buena administración le pusieron al niño. Fíjese. Y el otro, malón, ¿sabe qué significa? Enfermedad o enfermizo. Así se puede traducir. Entonces ve la cuestión. Mire, por eso le decía, en algún momento venimos nosotros y hermano, puede ser que en algún momento la persona cometió errores. Porque agarró, les repito, mire, cómo se puede maltratar con un nombre. Hermano, hay nombres que a los muchachos ahora no les gusta. Mire, por mi casa hay un conocido. En ese tiempo también, mire, estaba como 12, 14 años y empezó a enamorar patojas. Y ahí él andaba. Y un día lo fueron a buscar un par de chicas. Y mira, fíjate que buscamos a Charlie. Y buscamos a Charlie. Y nadie sabía quién era Charlie. Entonces de repente, ahí viene. No, ese no se llama Charlie, le dijeron. Ese se llama Tránsito. Fíjense, mire, el nombre Tránsito, hermano, es de la época antigua.
El tío de Irma nació el 7 de agosto, se llama Cayetano. Fíjese, Carlos Gutiérrez, el pastor de allá de Monterrey, él nos contaba que se salvó porque el primo nació antes que él, pero le pusieron José Guadalupe, una dedicatoria a un hombre. A él le correspondía esto, pero como el otro nació antes, se salvó. Pero mire, hermano, ¿por qué le puso usted María del no sé qué a su hija? No, mire, vea la cuestión, porque a veces usted es una utilización de nombre, porque, hermano, no porque así se llamara el tío, ni porque fuera la mamá, no. Mire, por ejemplo, mi abuelo se llamaba Pablo, por eso me pusieron el nombre a mí así. Dije, es que tiene el nombre bíblico, no, el abuelo se llamaba así. Nada. No crea que mi papá era así. Porque yo esa duda tenía. Porque mis dos nombres son bíblicos, pero dije, plano, no, por los abuelos. Nada que la Biblia. Y entonces, fíjese, cuando me nació mi primer hijo, el abuelo se llamaba Pablo y yo me llamo Pablo. Entonces mi mamá dijo, al primero pongámosle el nombre Pablo. Pero como Dios me dio el nombre de él, dije, no, él no se va a llamar así. ¿Se recuerda qué hizo aquel hombre cuando estaba precisamente Raquel y estaba en dolores de parto y que se iba a morir? Pongámosle Benoni, hijo de mi tristeza, porque se iba a morir. ¿Y qué dijo? No dijo el papá, momento, no. Pongámosle Benjamín, hijo de mi diestra, la mano de la bendición. Mire lo que tenemos que hacer. Ay, mire esta situación. El primer libro de Samuel, capítulo 22, versos 18 y 19. Léalo usted, por favor, ahí cuando lo tenga. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y Doeg arremetió contra los sacerdotes y dio muerte aquel día a 85 hombres que decían que por vino. Por lo cual Saúl le dio la ciudad de los sacerdotes. Entonces él mató a filo de espada tanto hombres como mujeres, a jóvenes y a niños, a bueyes, a asnos, a ovejas y a todo, a filo de espada. Ajá, mire, la historia ahí está. Saúl tenía celos de David. Ya sabía que David era el ungido. Y como el espíritu de Dios se apartó de Saúl, dice, un espíritu malo estaba rondándolo a él y lo fastidiaba. Por eso recuerda que David en algún momento llegó y usaba un arpa, creo que era un instrumento musical, y tocaba y se apartaba por un tiempo el espíritu que lo atormentaba. El punto es que él era ya un endemoniado. Pero entonces, fíjese, viene él y en sus celos contra David, un día fue allí y cabal Doeg le dijo, fíjate que yo vi a David en tal lugar. Y él fue y efectivamente llegó con los sacerdotes y le dijo, mira esto, y él habló, ¿y por qué ese es mi enemigo? Y nadie sabía que era su enemigo, solo él lo decía. Pero si ese es un siervo fiel para ti, siempre ha sido fiel en todo lo que tú haces. Tenemos nosotros constancia de eso por tanto tiempo. Sí, pero usted le dieron de comer y le dieron la espada de Goliat y empezó, ¿sabe qué? Matémoslo, y le dijo a los soldados. Nadie de Israel se atrevió. Pero Doeg sí. Fíjese que esta era edomita, no era del pueblo de Israel. Y le dijo, ¿sabe qué? Le dice ahí, ataca, ¿verdad? Ataca a los sacerdotes y mató 85 sacerdotes. Entonces, mire, una cuestión bien curiosa. Porque ¿qué le dijeron? ¿A quiénes tienes que matar? A los sacerdotes, ¿verdad? Pero cuando usted ve el verso siguiente, dice que se metió a la ciudad. No solo mató a los sacerdotes, sino mató, dice, a hombres, a mujeres y aún a los niños de pecho. Dice, mató a los bueyes, asnos, incluso ovejas. Con una pregunta, ¿qué tenía que ver una ovejita con ese problema? ¿Qué tenía que ver un buey? Porque los otros ayudaron a David. Mire, hermano, ahora ¿qué es eso? Mire, porque aquí dice que mataron aún a los niños de pecho. Ese niño no tiene conciencia, ese ni siquiera se vale por sí mismo. Entonces, ¿sabe qué es eso, hermano? El problema que hay en algún momento con el hijo y que usted lo vivió o que usted lo hace es que se hace injusticia.
Hermano, uno de los grandes problemas que la gente tiene es que se vuelve injusta. Una mujer se separó del esposo por los clavos que usted quiera. ¿Cómo trata a los hijos? Mal, porque son los hijos de él, son los hijos de ella también. ¿Por qué les hace injusticia? Eso no debería ser motivo para eso. Al contrario, debería ser el tiempo donde mejor deberías atenderlos, porque ellos están lastimados. Hermano, mire, uno de los problemas que se da en algún momento está en eso precisamente, porque recuerde, la injusticia uno la hace de distintas maneras. Tiene que repartir usted las piezas de pollo, una para cada uno, ahí está. Pero no, el consentido, doble pieza. Injusticia, porque a uno sí lo regaña porque no ayuda, y al otro no hace nada y nunca le dice nada. Eso se llama ser injusto. ¿No será, hermano, que en algún momento usted ha actuado así? No, ¿verdad, hermano? Pero ese es uno de los problemas que lamentablemente, le repito, se puede dar en un hogar. Porque mire, ¿qué es lo que hacen? Las hermanas tienen ahí 3 niños. Mire, nosotros tuvimos cuando mi hija tenía como 6, 7 años, por ahí estaba, 6 años tenía cuando nació el segundo. Pero entonces, fíjese, en algún momento yo no podía estar con Irma porque tenía privilegio y todo. Entonces, ¿qué hacía ella? Me hacían el favor de llevarla a la casa, a una cuadra, porque la bajada no estaba asfaltada todavía. La agarraban. Irma tenía que agarrar el bebé y mi hija, que tenía esa edad, tenía que cargar hasta con la pañalera, con todo. ¿Por qué? Porque, hermano, era necesario. ¿Y qué hacen muchas veces las madres? Sobre todo con el debido respeto a esas viejas que no les gusta hacer nada. ¿A quién ponen a cuidar a los demás? A la niña grande, efectivamente. Eso es lo que hacen. Ay, mire, hermano, perdone, pero esa no es anciana. La anciana es la que maduró. La que no, solo le pasaron los años, viejo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hermano, esa es una actitud de aprovecharse de los hijos. Eso es hacer injusticia. ¿Por qué no cambiaste a este niño si es hijo de ella, no es hijo de la nena? ¿Por qué se cayó? Por culpa tuya. ¿Qué culpa tiene ella? ¿Quién tiene que cuidarle es la mamá o no? Mire, ya por usted, hermana, ya me estoy enojando, ¿ya ven? No, hermano, es broma. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Vean la situación. ¿No será que a veces uno es injusto? Para pegar, ¿cómo le pega usted a los niños? Hay que ser parejo, hermano, a todos. No haga eso. No, pero mire, hermano, déjeme que le cuente porque yo fui clavero igual que usted. Una vez, hermano, estaban mis 2 hijos, el primero y el segundo, peleando. Y obviamente, como están peleando, yo vi, le pegué a los 2. Allá le pegué. Pero, hermano, ese era ¿cómo se llama? Lo que hacía un cuate mexicano. Fusílelo primero y averigüe después. Eso es lo que hacía él. ¿Qué hice yo? Primero les pegué y después. ¿Y por qué estaban peleando? Hermano, por eso le digo, solo yo he sido clavero. Entonces, fíjense, estábamos en esas. Cuando dice, es que el segundo le quería pegar al pequeño y la grande se metió a defenderlo y por eso se pelearon. ¿Y por qué le quería pegar? Porque el tercero hizo tal cosa. El único que merecía que le pegáramos era el tercero, al que no le pegué. Sí, no era el consentido, hermana. Ya cuando le quería pegar, Irma me dijo que no lo hiciera. Pero mire, hermano, es que mire, de veras, ¿no será, hermano, que en algún momento usted y yo hemos hecho una injusticia? Porque de veras le digo, ¿por qué regaña al grande por eso? Si no es responsabilidad de él. ¿Por qué actuamos de esa manera? ¿Por qué la demanda que usted le hace a un hijo es distinto que al otro? De veras. Pero, hermano, mire, eso se da en hogares, ya el hijo ya es adulto, ya trabaja. A un hijo, bueno, aquí tenés que ayudar y dar tanto. Al otro hijo, la otra hija que ni siquiera da nada y es exigente y no le dicen nada. ¿No será que estamos metiendo las patitas, para decirlo con cariño, y haciendo injusticia, hermano? ¿No será que a veces nos hemos equivocado? ¿O que a usted le hicieron eso? Porque le digo, de doble vía. Segundo libro
libro de Samuel, capítulo 4, verso 4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando llegaron de Jezreel las noticias acerca de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó en brazos y desapareció. Cuando ella oía precipitadamente el niño se le cayó y de poco se llamaba Mefiboset. Ajá. Entonces, si usted se recuerda, vamos a ver, Mefiboset, exterminador del ídolo, exterminando el ídolo, así se puede decir, fíjese hermano. O sea, vean la función que él tenía, era muy importante. Él iba a ser un hombre que podía hacer cosas grandes, pero pasó algo. ¿Quién lo cuidaba? La muchacha. Ahora, ¿qué hizo la muchacha? Claro, ellos estaban en el reino ocupados, pero vean, dice, cuando oyó, salió huyendo, se le cayó el niño. Ahora, ¿cuándo dice que se le cayó? Cuando iba huyendo. Y él quedó lisiado para el resto de su vida. Pero hay una cuestión bien interesante, porque fíjese que cuando se habla la historia de este muchacho, dice que tenía 5 años. Y eso para usted es un dato muy interesante, porque en la Biblia el número 5 es el número que expresa la gracia de Dios. ¿Por qué se puede dañar la vida de un muchachito en algún momento? Hermano, precisamente porque lo que no hay en la casa es gracia, hay ley. ¿Sabe qué es eso? El hombre que se vuelve religioso. Hermano, el hombre que le dice a su hijo, no juegues pelota, que es pecado. Ver tele es pecado. Sentarse así es pecado. Parado así tampoco, porque es pecado. Todo es pecado, hermano. ¿Qué hace el muchacho? ¿Qué hace? Hermano, mire, uno de los daños que causa muchas veces el evangelio en algunas personas está precisamente en eso, en la manera dura en que se trata a los hijos. El papá no se ríe, porque es pecado reírse, no quiere que nadie se ría en su casa. Mire, hermano, usted debería de tener, al contrario, porque así dice el Salmo 128, la mesa, ¿verdad? Sus hijos serán, ¿qué dice? Como mire, así es, ¿verdad? Alrededor, están alrededor de la mesa. Alegría, hermano. ¿Cómo es cuando usted está comiendo en su casa? ¿Es motivo de alegría o es motivo de tristeza? Le conté a un hermano, ahí él es pastor ahora, pero él iba a una iglesia así, dice, donde hermano, ahí todo era pecado, los trataban mal. El punto es que fíjese que viene él, y como tenía su negocio en la casa, él almorzaba todos los días ahí con los hijos. Entonces cuando estaba ahí, se sentaban a la hora de comer, vamos a orar. Nada que, pero con ese deseo, sino la imposición. Ahora venían ellos, cuidado con el vaso, mira la cuchara, mira que nos, mira, hermano, no habían empezado a comer y ya nos estaba regañando por todo. Y obviamente, hermano, vale fastidiar. ¿Qué pasaba? Los niños en algún momento se ponían nerviosos. Y cuando el niño se pone nervioso, ¿qué hace? Hace lo que le dijeron que no hiciera. Uno botaba el fresco, otro botaba la... Hermano, alguien hacía. Uno era el del clavo, a todos les caía por igual. Esa era la manera en que él trataba. Mire, hermano, de veras, es una cuestión bien delicada. Bien delicada. Incluso, mire, yo le hablo porque habla de descuido. Fíjese que este hermano, en una época, cuando era algo joven, él ya tenía, creo que 4 hijos, y se fue a Profam. Y fue a hacerle la operación para no tener hijos, él. Y efectivamente le hicieron las pruebas y lo operaron. Tiempo después, resultó la esposa embarazada. Ahora viene él dice, yo estoy operado. Ahora, ¿qué piensa que usted usted es mal pensado? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Yo no. ¿Qué diría usted, hermano? ¿Ah? ¿Qué diría usted? El lechero. Y hermano. Dijo hermano, cuando los usan como fuente, ¿para qué? Para alimentarse. Ahora, ¿qué hacen? Mire, yo conocí una señora
hace tal vez unos 30 años en la zona 1. Y ella no le gustaba lavar, no tenía estudios. No le gustaba lavar, no le gustaba planchar, no le gustaba hacer nada. Lo que le gustaba era alquilar niños, ir a pedir niños, con los niños ir a pedir dinero y pagar. Era más fácil. Ella buscaba todavía algo que hacer. ¿Sabe cuál era el clavo? Las que alquilaban a los hijos. Porque los hijos los iban a tener todo el día ahí cargados para que aprovechara ella y sacar dinero. La otra cómoda también. Fuente de ganancia. Mire, ¿qué hicieron? Dice, sus hijos les sirvieron de comida. ¿Qué es lo que hacen? Los usan para pedir dinero. Hermano, eso se da. Eso se da en cualquier lado. Mire, hay problemas. Lo primero que es los hijos. Es que, mire, necesito, porque mi hijo, el hijo lo usan de fuente de ganancia. Yo conocí un tipo, al hijo lo metieron a la cárcel con una injusticia. Fíjese, lo involucraron en una cuestión, pero describieron uno, por decir algo, era uno un negrito y él era rubio. ¿Verdad que no coincide la descripción? Entonces, ¿qué había que hacer? Había que trabajar por medio de abogado, pagar, y podría haber salido en 1 o 2 semanas. ¿Qué hizo el papá? Aprovechó de que el hijo estaba ahí para pedir dinero, porque le gustaba el dinero. Y al final condenaron al hijo. ¿Por qué? Porque el hijo le servía como fuente de ganancia, como la solución a sus problemas económicos. Mire, hermano, ¿qué solución? ¿Qué hizo, por ejemplo, Lea, la hermana de Raquel? Tuvo un primer hijo, Rubén. ¿Qué dijo ella? Al fin quedé embarazada. La competencia era contra la hermana. Ahora este es mi hijo, ahí está mi hijo, ¿ves? Me va a querer mi marido. ¿Por qué? Porque ella le dio un hijo. ¿Cuál fue el segundo? Simeón. Dios oyó las contiendas que tengo con mi hermana. Y por eso, ahí tengo el otro hijo. El tercero, le di. Esta vez se unirá mi marido a mí, porque ya le di 3 hijos. ¿De qué le sirvieron los hijos a ella? El tercero, unión, ahora va a vivir conmigo, pero si no la amaba. El objetivo de ella, usó a los hijos, tener hijos, ¿para qué? Para que no se le fuera el marido. Pues no sé si usted sabe eso, pero hay lugares, hermano, donde hay gente, más bien, donde el problema es un problema familiar. Están hablando hasta de separación. La mujer te deja embarazar. ¿Para qué? Entonces ya no me puede dejar. ¿Cuál es la solución de sus problemas? Otro hijo. ¿La quiere dejar con 1 o la puede dejar con 2 también? ¿O con 10? Ay, chiqui, hermano, ¿por qué hacen eso? Pero se da cuenta, mire, entonces, hermano, a veces tiene un problema en ese sentido. Y mire, es lo que tenemos que hacer. Pero mire, déjenme, el último texto le voy a leer aquí yo. Mateo capítulo 2, verso 16. Es Herodes, que dice que cuando se vio burlado por los magos, que les dijo, averigüen dónde tienen al rey de los judíos. Porque entonces, lo que tenemos que hacer es que yo también quiero ir a adorarlo. Pero como a ellos Dios les habló en sueños, que no regresaran por el mismo lugar, dice, cuando se vio burlado por ellos, por los magos, se enojó, y dice, y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en sus alrededores, de 2 años para abajo. Mire, ¿cuál es la otra cuestión? ¿Cuál es el otro maltrato que se hace, hermano? Mire, que agarra a todos como culpables. Le digo, así como hice yo, le pegué a los 2 y no tenían la culpa de nada. Hermano, uno de los problemas graves que se da precisamente es que, mire, él se enojó con los magos, ahora mató a los niños. Mire, buscando culpables. ¿Qué culpa tiene un niño? Era menor de 2 años. Hermano, mire, uno de los problemas que nosotros podemos tener en algún momento es la actitud con la cual usted viene y está tratando a sus hijos. O la manera en la cual usted fue tratado. Porque mire, ¿qué es lo que hacen precisamente? Dice, por tu culpa ya no seguí estudiando. Por tu culpa tu papá ya no pudo seguir ahí, tuvo que trabajar. Por tu culpa, hermano, es fácil echarle la culpa a los niños. Es que usted sabe eso.
Yo tenía un compañero que, mire, nos graduamos, por ejemplo, ayer sábado fue la graduación, el siguiente sábado se estaba casando, doble graduación, iba a ser papá. Pero mire, hermano, ahora, ¿qué era el problema de él? Ese precisamente, de que ahora él decía por la novia, ahora él iba a ser papá. El problema era él también. Entonces, vea, ¿qué es lo que pasa? Uno agarra a los hijos como los culpables de algo y no debería ser así. Debería uno de analizar el hecho de que en algún momento usted y yo, hermanos, somos los que decidimos. Entonces el punto básico está en eso. ¿Cómo está actuando usted? Porque fíjese que en la medida que viene usted y hermano tiene actitudes como esas, tiene que aprender primero a luchar para no tratar mal. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? ¿Se recuerda usted? Él tuvo un varón. La orden de Faraón era el varón a matarlo de una vez. ¿Y qué hizo? Lo agarró y lo escondió por 3 meses, por 3 tiempos. Entonces dice que ya no pudiendo hacer más, lo metió en la arquilla y la calafateó, dice, por dentro y por fuera. Pero fíjese, hermano, que es importante eso, porque cuando usted empieza, ya no podía sostenerlo, él había crecido. Es decir, hay un momento donde uno tiene que aprender a soltar a los hijos. Entonces, dice, en la arquía, dice, lo calafateó. Esa palabra calafatear es cafar, se habla redención, es como se dice en el hebreo. Es decir, la protección que viene del conocimiento de Dios. Sus hijos un día tienen que agarrar camino al área del mundo. Usted los tiene cuidados en su casa, muy bien, los trae a la iglesia, sí, pero un día se van a ir a trabajar, un día van a la universidad. Y hermanos, si no llevan la protección, hay problema. Le conté a un hermano ahí, le contaba en su testimonio eso, de que él, como él era muy conocido en el ministerio, la hija, fíjate papá que fulano me está enamorando, no, ese no. Fíjate, total, ninguno le gustaba a él. ¿Y qué hacía la hija? Sujeta. Un día se le enamoraron en la universidad, ya no preguntó. ¿Y qué hizo el cuate de la universidad? La embarazó. Dice que él llegó tal decepción a su corazón por lo que ocurrió, que incluso había pensado en renunciar al ministerio. Ahora, ¿por qué? Porque él hizo una protección en la iglesia donde podía controlar, pero no preparó para la calle. Había otro pastor en el ministerio, su hija estaba ayudando y todo, pero se fue a trabajar y en un banco se le engañaron y le dijeron, mire, estos papeles, pum, ella aprobó algo y aprobaron un préstamo fantasma. Y cuando el banco empezó a cobrar, todo era un fraude. Ella dice, se ganó 5,000 quetzales, el préstamo era por 150,000, pero cuando se dieron cuenta, el único que aparecía ahí era ella fue a la cárcel. El papá tuvo que agarrar un préstamo para que poder pagar y poder sacar a su hija, otro que también quería renunciar al ministerio. Pero los hermanos de la iglesia muy bonitos le dijeron, mire hermano, es cierto que es su hija, pero nosotros también somos sus hijos y lo necesitamos, no vaya a renunciar al ministerio. Pero miren la cuestión que hay. ¿Por qué? Porque lo que pasó con Moisés es algo importante. La mamá sí le preparó la arquía, hizo algo además. La hermana mayor, María, iba detrás, ¿qué? Monitoreando. ¿Por qué monitoreando? Porque hermano, usted hay cosas que no puede hacer, pero sus hijos sí pueden hablar con más libertad con sus hermanos y sus hermanas. A usted su hija no le va a decir que le gusta un muchacho porque usted se enoja. Realmente sí es. O le cuentan a usted sus hijas, hermano. No, usted fue el último que se enteró. Así es. En cambio la mamá tal vez sí le tienen más libertad. Mira, mamá, ese patojo como me gusta. Le digo el papá, ya, y cómo no hagas eso, hermana, usted sabe cómo es la cuestión. Entonces, mire, vino ella y le puso a alguien, precisamente para que tuviera una supervisión, no constante, pero sí estaba de lejos, y eso es fundamental. Entonces, mire, hermano, en algún momento, tanto usted como yo, necesitamos hacer algo, y lo que necesitamos hacer en algún momento, hermano, es considerar cómo ha estado trabajando usted en su casa, cómo está usted con sus hijos.
Mire, por eso les pedía que hoy no bajaran los muchachos, los presos, porque los prejuveniles tienen un problema. Están en una edad, hermano, donde se desatan, donde empiezan con actitudes a veces no adecuadas. Y los jóvenes que ya vivieron eso también, ya vivieron los errores de los padres. Mire, y de los errores, déjeme que termine con esto. Allá por mi casa había un muchachito, en ese tiempo como no más pequeño que esta niña, era pequeñita, pero fíjese, llegaba el muchachito con un papel, está fulano, pum, le daba un papelito. En el papelito decía, la mamá él decía dónde se tenía que juntar con el fulano y tal. El niño. Ahora, ¿usted cree que los que estaban ahí respetaban eso? El niño no entendía, pero los más grandes sí. El hijo de fulano y tal. A la fecha todavía le decimos así. Fíjese. Ahora, ¿qué hizo la mamá? Andaba con un hombre, pero lastimó y lamentablemente dañó. ¿Qué dañó? La vida de su propio hijo. Porque le repito, al día de hoy, uno lo mira, le dice que es el hijo de fulano y tal. Le hablo eso, ya tiene tal vez casi 25 años. Mire, un error que esa mujer cometió arruinó a su hijo. Ahora, ¿por qué él está consciente? Le conté, en la Florida había un muchacho, ese tenía como 12, 13 años, y él le pidió a la abuela que se quería ir a vivir con ella. ¿Pero por qué si tu mamá tiene un lugar cómodo, alquila un lugar bonito? Sí, le dijo él, pero yo veo a mi mamá hacer cosas de las que ni siquiera puedo hablar. Ella tenía fama que tenía 4 amantes. Hermano, uno de los errores graves que nosotros cometemos es olvidar que los ojos de nuestros hijos se abrieron en algún momento. Y si en este momento no comprenden lo que está pasando, más adelante sí van a entender. Como la niña que vio la foto de la mamá. La es cuando te casas. Pero ibas embarazada, ¿verdad? Y la mamá nunca le quiso contar eso. Ahí se dio cuenta la hija por medio de las fotos. Hermano, tiene que cambiar usted su actitud y tiene que cambiar la actitud que tiene con sus hijos. Terminemos ahí, hermano. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sencillo. Tenemos que acercarnos. La carta a los Hebreos capítulo 4, verso 12 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y dice, allí hallaremos el oportuno socorro. Y dice más, pero ese es el punto que a mí me gusta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por eso les pedí, agarre usted a su familia, agarre a sus hijos, agárrelos y tenemos que empezar a pedir por ellos. Agárrelos y si usted tiene que rectificar por algún error que cometió, hermano, tiene que arreglarlo. ¿Qué tiene que hacer? Si hay que pedirle perdón a los muchachos por los errores que cometimos,